podríamos hacer el puenteo con lo que es el complejo de inferioridad como tal. Desde esta vista se dice entonces que si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película Evo Pueblo, hay una parte al principio, si no me equivoco, en el que se da una frase pues que es bastante coloquial en las partes rurales, sobre todo de pueblos o directamente del campo boliviano, en el que dice, aquí ya no hay futuro, diciendo de que, bueno, pues la cosecha te da solamente para comer y no te da para más. A veces hay tiempos de sequía que no te da ni siquiera para la cosecha. Entonces, ¿qué puedes hacer frente a todo eso? Si para colmo, colmo de males, el Estado ni siquiera te hace caso, porque estás algunos dirían, en una situación demasiado precaria, que ni siquiera el Estado puede dar razones de sí mismo en la territorialidad que estás viviendo. Hablo de las áreas rurales sobre todo, allá por Norlipes, partes de lo que son Oruro o regiones selváticas en el norte de La Paz o Pando, donde la presencia estatal es casi mínima o directamente nula. Entonces ahí los pocos pobladores que todavía resisten ahí con lo que pueden, claro, pues que no encuentran lógica ni razón de existencia ahí y por consiguiente llegan a la conclusión de que tienen que emigrar o a la ciudad o en su defecto a otros países. Esto sumado hacia las narrativas del famoso sueño americano, el sueño europeo u otros, donde pues ya te pintan todo de colores y te dicen, ahí sí está el progreso, ahí sí uno de verdad se va a hacer rico, se va a hacer burgués, ufa, pues sí, le va a ir de maravilla. Sin embargo, este complejo de inferioridad tendría por eso esta característica de inferiorizar todo lo que es de uno, inferiorizar incluso lo que esto que lo hemos llamado la presencia estatal como tal, al mínimo y directamente tirar la toalla e irse a otro lado. Pues si alguien de verdad que ha desarrollado una constitutividad desde un mundo de la vida, desde una civilización y como tal, podría llegarse a preguntar siquiera mito, vamos a llamarlo, de migrar a otros lugares para desarrollar esos lugares, solamente una mente individualista y de corte moderno, o sea, que ha sufrido dentro de su subjetividad este tipo de colonialidad, es que podría estar en ese tipo de circunstancias como tal, de decir, abandono mi tierra y me voy a otro lado, total, si aquí ya no hay futuro. En cambio, esto contrasta con lo que son las mentalidades de grandes civilizaciones. Por eso es que no hemos visto una gran migración en proporción, vamos a llamarla porcentual alta, de lo que son tanto chinos, rusos o persas como tal, pese a lo que les pese a a las guerras que hayan vivido, a los procesos de colonización, conquistas y demás en las distintas aristas de la historia, como tal, ellos siempre han tratado de pervivir y de resistir y de desarrollar, y si a sus civilizaciones las han tumbado, volverlas a reconstruir como tal. Es un gran mérito, pero que quizás tienen. Si alguno de ustedes podría buscar en YouTube en este instante, en el caso de la guerra ucraniana se nota cuando están, creo que es a principios del año pasado, o si no me equivoco, las tropas ucranianas se dan la iniciativa de entrar si no me equivoco, es la región de Minsk, de territorio ruso. Entran en esta región, comienzan a invadirla y lo que sucede es bastante llamativo, sobre todo las personas mayores rusas, al encontrarse con los ucranianos, pues ellos se niegan directamente a dejar sus casas, no las van a dejar, porque dicen, no, pues yo he vivido aquí, he nacido aquí, y si tengo que morir, muero aquí, y si tengo que morir de hambre o porque me maten, que sea así. ¿Cómo uno puede explicar ese tipo de arraigo que tienen, incluso hasta algunos podrían decir arraigo hasta enfermizo con la tierra como tal?
La explicación la podemos encontrar en otro mundo de la vida, como es cuando se estaba erigiendo lo que luego se va a llamar el sultanato otomano como tal. Uno de sus dichos indica que las tierras que ellos iban, vamos a llamarlas entre comillas, conquistando durante los periodos de la formación de lo que es la dinastía Osmanli, pues dice que muchos de ellos siempre eran por guerra, no eran unas cosas, diríamos, solamente por una cuestión de acuerdos familiares, políticos o algo, no, muchas veces era la mano fuerte de la guerra la que se imponía. Y en estos lapsos siempre habían muertos. A estos muertos se los consideraba mártires. A estos mártires se los enterraba en esas tierras en las que habían dado su vida. Por tanto, dice, estaban sembrando como semillas espirituales lo que luego va a ser el posicionamiento del sultanato otomano como tal. Entonces, esta es la justificante, dice, de por qué en últimas uno no puede dejar esas tierras, porque los ancestros ya han dejado su sangre, su sudor y en últimas su vida dentro de ellos. Desde esa vista, entonces, pues está más difícil que incluso en tiempos de precaria existencia, incluso de extinción, la gente solo de buenas a primeras diga, pues no, no, yo me voy de acá porque acá no hay futuro. Solamente alguien con una mentalidad individual, ni siquiera comunitaria, podría estar razón de ser para asumir ese tipo de riesgo como tal, de ir y perderse en ese sueño migrante que muchos tienen. Es lo que se está viendo también y es lo que un poco Anatoly estaba anunciando. Ese es en últimas quizás el proceso de mestización como tal y lo que también indicaba Adrián, este famoso, es una película, ¿no? Si no me equivoco, de la India María en el que no soy de aquí ni soy de allá, es así. Entonces ahí ya pues te encuentras en una debacle como tal porque ya no sabes si eres de aquí o eres de allá. Tus hijos han nacido allá, por tanto hablan inglés, pero sin embargo tienen rasgos de acá. En últimas, es tan difícil entonces la asimilación y tan volátil que en últimas, pues ya, en últimas te llegas a decir nomás abstractamente, bueno, a buenas cuentas puedo ser un ciudadano del mundo como tal, asumiendo, pero de nuevo, estos valores que van en contra de lo que podría ser una arraigambre de resistencia para constituir lo que siempre hemos apuntado acá, una soberanía política como tal. Adelante, Juan Manuel. Muy buenas noches, James. Muy buenas noches a todos. Voy a comenzar con lo último que mencionaste, con el ejemplo de las migraciones, que me parece bastante curioso. Y voy a hacer un poco de trampa y voy a colocar una anécdota personal. Eh, en la Calatayud, zona famosa aquí en la ciudad de La Paz, que vende productos tecnológicos. Hay, por ejemplo, un comerciante de origen chino. Es una tienda bastante especial, que está bien, es una de las pocas tiendas que comercializa así, tales productos de gama alta, de muy raros tales de encontrarlos dentro del comercio normal. Pero lo particular de este personaje, que el que atiende siempre es chino, tiene su familia, su esposa que es china, tiene sus dos hijos que son chinos. Él apenas puede hablar el idioma español. O sea, es gracioso tratar de entablar una conversación con él, un poco malhumorado, ¿sí? Pero lo curioso es que dentro de cualquiera puede hacer mínimamente el experimento y buscarlo por ahí y encontrarían, por ejemplo, ese arraigo que tiene hacia una cultura que ya no está presente, que ya su vida es constantemente ajena a esta realidad china, sino que está vinculada en Bolivia, pero aún así mantiene una idea de su cultura, o sea, está viendo constantemente programas en chino, a él parecería que son años que está ahí, no le importa hablar el español, habla lo mínimo que puede, y sus hijos, su familia, todos están arraigados. Y me parece un ejemplo curioso con lo que hablabas de las migraciones. Yo hace tiempo viendo esto me ponía a ver un poco el tema del nacionalismo chino, que creo que es una de las particularidades más interesantes que hay dentro de todo el mundo, porque creo que no hay ninguna otra cultura que tiene este vínculo tan poderoso y tan
tan, podrías decir, hasta obsesivo con esa cultura que ya no es, ya no está su país, ya no está nada, pero sigue viva. Y yo comparo, por ejemplo, con otra anécdota, y me disculpas porque al fin y al cabo no, uno tal vez encuentra cierto hilo en base a anécdotas. Cuando iba, por ejemplo, a un banco, una fila, me encontraba con un boliviano que, fuera de tener el acento argentino, hablaba con un desprecio de Bolivia. Decía: "Ah, Bolivia, sí, no, que aquí no se puede, es un país que no hay trabajo, pero es miseria". Y era en épocas de Alberto, y él mismo decía: "No, la Argentina aún está en crisis, pero es mucho mejor". Pero todo lo decía con un acento tan argentinizado, con una pérdida tan propia de esto del colla, de lo boliviano. Y a lo que me lleva a pensar esto es cómo el boliviano pierde, y un poco la teoría, lo que trataba de exponer lo anterior es cómo se diluye tan fácilmente este concepto del boliviano, que tiende a imitar a cualquier país similar o extranjero que pueda haber, mientras que alguien como un chino mantiene con fervor. Y ahí viendo esto, por ejemplo, me ponía a ver cómo el tema de las universidades chinas, que desde los 90 tienen una nuevas de apertura, en realidad desde los 80, 85, si no me equivoco, hay una primera apertura que se lo hace. ¿Y qué es lo que fomentaba? Que sus migrantes chinos tenían que ir a otros países, mayormente a formarse, los manda a universidades europeas. O sea, si vos decís que no hay una necesidad en sí del chino de salir de su nación, pero el gobierno impulsaba esto. Si hay un dato bastante curioso, no estoy seguro ahorita, pero dentro de los migrantes americanos que están en Estados Unidos, gran porcentaje es de China. O sea, es como un 4 o 5%, que es un número altísimo, dado que los otros rangos básicamente son de países difusos y dispersos. Pero ¿qué pasa con el inmigrante chino? Que en muchos casos está vinculado hacia hacia su país y asimismo el volver algún momento a su tierra y traer tal vez esa información, formar sus empresas allá. Es algo particular lo de China que al menos veía. Y pensando un poco en este sentido, ya un poco para dar ya mi punto de vista, yo pienso, ¿qué es lo que le obliga al boliviano de simplemente perder con tal rapidez cualquier vínculo que podría tener? Y no es solo con Argentina, yo digo, cualquier boliviano que vaya a cualquier país tiende a tener esta desconexión con su realidad, simplemente termina adoptando jergas, modismos, palabras, o sea, hasta estos acentos tan falsos y tan propios de las películas y los malos doblajes, termina trayéndolos simplemente con el hecho de decir: yo he ido a otro país y tengo esa formación en Italia, en Francia, en Europa, en Estados Unidos, en el Asia, y venir con ese orgullo hacia aquí mismo, y hablar pestes de su propio país. O sea, cómo nuestro país, al menos en este sentido, ha perdido cualquier conexión con una idea nacional que podría existir. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de como el Estado, como aquel ente que tendría que formar en cierto punto al ciudadano boliviano que tenga este sentido de pertenencia, no lo hace. O sea, vemos nuestra educación está años, desde la mitad del siglo XX, está dominada por sus sectores sindicales trotskistas, que aún están con ideas anacrónicas, que tal vez toman de menor medida eh, temas que son básicamente más propios de una discusión de los años 50, y no se actualizan, simplemente se ponen algunos parches, meten algún elemento propio, pero al fin y al cabo crean ciudadanos que son básicamente mediocres que no tienen ni sentimiento de pertenencia, no tienen ni un vínculo con su nación, ni obviamente la educación boliviana es un lastre constante que uno debería mínimamente reconsiderarlo hacia cuál objetivo debería darse, y mínimamente fuera de todas las discusiones que podría ser un contexto de formar la idea nacional. Y con esto concluyo, y al final tal vez es un tema que me imagino que podría ser muy amplio. Termino con ese tema de la descolonización. Y al final, ¿qué es la descolonización? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los fallos que tiene muchos de nuestros
nuestras culturas, como no diría de nuestra cultura, de nuestra economía, de nuestra nación, todos tienden a quejar a este periodo colonial. Los mismos Haynes hacen esta analogía, esta genealogía tal vez de este sentimiento de inferioridad boliviana, pero asimismo tiene